Gaby, pues pasamos a la siguiente noticia que, bueno, para ti es el melón del día, así que, bueno, ábrelo. Vale, bueno, básicamente lo que ha pasado, cualquiera que esté en Twitter o LinkedIn o cualquier red social de estas, o sea, no se ha parado a hablar de eso. Es verdad que ha habido muchísimo humo al respecto, que vamos a hablar de ello ahora, pero básicamente lo que ha pasado, en el evento que ha habido estas semanas atrás de Ethereum en Denver, en Estados Unidos, Ethereum anunció que se aprobaba el estándar ERC-4337. Básicamente se aprobaba porque Open Zeppelin, una empresa súper importante de smart contracts, auditoría y tal, ha hecho un audit y le ha dado el visto bueno. Básicamente se ha aprobado y bueno, las redes sociales se han vuelto locas. Bueno, las redes sociales, las redes sociales de los frikis como nosotros. Exactamente. Pero básicamente lo que permite esto es tener wallets como smart contracts. Esto es algo que ya se podía hacer. O sea, todo lo que permite este estándar ya se podía hacer porque en Ethereum no ha habido cambios, solo es un estándar. Eso tiene que quedar clarísimo porque hasta nosotros al principio nos costó entenderlo. O sea, era algo que, vale, ¿ha habido cambios? ¿No ha habido cambios? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que realmente no ha habido absolutamente ningún cambio en Ethereum, se mantienen todas las reglas de consenso, eso es muy importante, no hay actualización, no hay hard fork, no hay nada. Lo único que pasa es que se ha definido este estándar y, bueno, es algo súper relevante que haya un estándar. O sea, los tokens RC20 son estándar, NFT son estándar y eso permite automatizar muchas cosas. Vale. Bueno, básicamente, lo que permite es tener wallets como smart contracts, que es algo que ya se podía hacer. Ya se veía los multisigs, etc. Pero estandarizado. Estandarizado además de una forma muy chula porque digamos que, por ejemplo, deja abierto la aprobación de que una transacción se ejecute o no de forma vía código. Entonces, podrías inventarte tu propio sistema de autenticación. O sea, es decir, ¿qué relevancia tiene esto para que nos escuchen y que sea más fácil de entender? Que podrías, por ejemplo, de una forma estandarizada, tener que una transacción la tengan que aprobar 4 o 5 personas. O que una entidad centralizada te tenga que dar el visto bueno. O sea, yo la intento hacer, pero otra entidad me tiene que aprobar que si es que está de acuerdo con esa transacción. O puedo dejar a otras personas que actúen en mi nombre, por ejemplo. Es decir, que claro, podría yo, por ejemplo, tener mi wallet y decir que bajo X condiciones otra entidad, otra persona puede ejecutar cosas en mi nombre. ¿Vale? O sea, es muy interesante porque realmente lo más importante es que digamos que es el hecho de que cualquiera se puede, o sea, de que como no tienes que autenticarte, la autenticación no viene, no es propia de la red, sino que es algo que se deja abierto, las posibilidades son muchas. Porque básicamente tú puedes definir las reglas que tú quieras ahí. Entonces, bueno, hay miles de casos de uso. Vale, aparte de esto, otras cosas interesantes. Se define en el estándar el concepto de Paymaster. ¿Qué es el Paymaster? Básicamente, el estándar lo que define es que en el proceso de ejecución de una transacción, bueno, de este tipo, que no se llama transacción, se llama de otra forma, lo que pasa es que puedes poner que te la puede pagar otra persona. Me renta eso. Una persona o otro smart contract, entidad, etc. Bueno, entonces, ¿qué permite esto? Por ejemplo, permitiría que las dApps, mismamente, si la transacción es una interacción con su dApp, te financien, te paguen el fee, que es una barrera de entrada grande que mucha gente a lo mejor no se quiere gastar 10 euros para entrar con una app. O es como algo muy limitante. Son céntimos, pero ya tienes que tener esos céntimos. Sí. Entonces es una barrera de entrada. O a lo mejor yo no quiero pagar con Ethereum. Claro. Yo quiero pagar con USDT todas mis transacciones. Pues a lo mejor USDT provee el servicio de que llevándose un 1% del fee, pagas un 1% más y ellos te pagan la transacción en Ethereum y tú se la pagas a ellos con un 1% más de tal. O sea, es algo muy interesante. Alguien te puede ejecutar transacciones en tu nombre, etc. Todo esto realmente ya se podía hacer, porque no se han inventado nada. O sea, no ha habido cambios en Ethereum. Lo único que se ha hecho es desplegar un smart contract. Un smart contract que es centralizado, que va a desplegar el propio Ethereum y que todos vamos a confiar en él, que va a ser el orquestador de este proceso y que hay que confiar en él, pero bueno, está el código ahí y podemos verificar que es correcto. Pero no hay cambios, pero eso no significa que no sea importante, porque yo al principio, debo decir, que es como, veía como mucho humo, tal, no sé qué, bueno, pero si no hay cambios. Vale, pero no hay que subestimar el poder que tiene que sea un estándar. Sí, 100%. Es lo que hablábamos antes. Al final,
cuando tú tienes un estándar, permites a... O sea, es como tener el mismo lenguaje todo el mundo. Entonces, una vez tienes definido el lenguaje, ya simplemente es que la gente lo empiece a hablar. Pero ya tienes la base para desarrollar el resto de productos asociados. Básicamente, lo que se ha definido es algo que yo, por ejemplo, es algo que ya quería hacer yo personalmente para mí. O sea, yo soy una persona bastante despistada y yo tengo ciertas criptos en una wallet. Y el tema es que muchas veces digo, ¿qué pasaría si yo la perdiese? O querría poner ciertas reglas. A lo mejor quiero darle permiso a un familiar para que yo, si la pierdo, la pueda retirar él, ciertas cosas. Y yo ya estaba pensando en hacer un smart contract. ¿Qué pasa? Que yo ese smart contract lo iba a hacer yo con mis reglas y mi propio lenguaje. Esto habilita esa posibilidad de que se va a definir un estándar para eso. Y eso es muy bueno. O sea, es buenísimo porque, o sea, es que es verdad que la experiencia de usuario puede mejorar muchísimo para la blockchain. 100%. O sea, veremos. Ahora es verdad que aún no está, o sea, aunque no hay cambios en las propias reglas de consenso en Ethereum, para que esto funcione bien, se tiene que cambiar el código de Ethereum. Bueno, se tiene que ampliar. Digamos, se tiene que crear una nueva mempool, se tiene que crear otra serie de conceptos, pero no sé, es difícil de entender, pero no se cambia lo que está bien y mal en Ethereum. Las reglas no cambian, pero digamos que se tienen que construir las piezas exteriores a Ethereum para que esto funcione. Entonces, bueno, eso queda aún para que se desarrolle. Ya están haciendo cosas. Y luego todas las herramientas se tienen que integrar con el estándar, pero, o sea, la verdad que parece interesante y yo creo que es un muy buen paso. Yo creo que es un buen paso. El mayor punto que le veo es un poco lo que dices tú de la experiencia de usuario, que creo que tiene varias verticales para mejorar la experiencia de usuario y ahora casi me parece el mayor problema de la blockchain actual. Así hace unos años, un año más o menos, era la escalabilidad. Yo creo que últimamente se ha resuelto bastante bien. Sí. Y ha pasado un poco a ser la experiencia de usuario lo que más me preocupa de la blockchain. Entonces me parece muy importante, muy relevante y también este hype que ha habido detrás en Twitter, que hasta a mí se me ha hecho pesado porque Sí. no parabas de escuchar RC4337 y así que, o sea, pero sí, o sea, es muy relevante realmente para la blockchain. A mí, una de las cosas que es verdad que debo decir, por ejemplo, lo del Second Factor Authentication. Son cosas como que, ok, pero, o sea, a mí me parece que está muy bien el estándar y todo esto, pero creo que se está vendiendo un poco, bueno, como siempre en el sector, se está vendiendo muchísimo humo. O sea, creo que la gente desde fuera se le está confundiendo, diciendo, por ejemplo, que se permite Second Factor Authentication, que es cosas que ya se podían hacer de alguna forma confiando en un tercero. Y ahora vas a tener que seguir confiando en un tercero. Eso no cambia. El tema es que, bueno, que se facilita esto. Se facilita la posibilidad de que estas cosas ocurran. Eso es verdad. Pero no, o sea, pero siempre confiando en ese tercero. No es que Ethereum haya metido ahora que te envía un SMS por el móvil, o sea, al móvil y estas cosas. O sea, es difícil de... Ya, sí. O sea, para nuestros espectadores más técnicos quizás sí lo entienden, pero es verdad que si no estás muy metido es algo bastante complejo porque hasta a nosotros nos costó, sobre todo al principio cuando vimos esto, es como, vale, a ver, vamos a entrar en detalle, vamos a ver qué pasa aquí. Y bueno, también debo decir que si me seguís en redes sociales, en LinkedIn, Gabriel Martínez Rodríguez, os lo dejaré por aquí. No estarás haciendo spam, ¿no? Las próximas semanas voy a publicar un artículo hablando sobre este estándar. Y bueno, para que esté más interesado en esto y quiera entrar en detalle técnico, pues ahí estará. Así que nada, no sé. A mí me parece de las noticias más importantes, la verdad. Sí, bastante interesante, la verdad. Quizá en unos años es como, es algo normal y se está anunciando así, ¿sabes? O sea, es que eso es probable que sea el futuro de las wallets en EVM. O sea, yo estoy prácticamente seguro de que va a ser así. Muy probablemente. Veremos si se desarrolla. O sea, tiene bastante sentido y para nosotros es un gran paso. O sea, sí, que es como lo que decías tú. O sea, es verdad que la escalabilidad está prácticamente resuelta, porque si hoy en día Ethereum no es muy caro ahora mismo. Sí. Polygon es muy asequible, ahora está sacando el ZK Rollup, está como bastante encaminado a que eso va a ir por ahí. Sí, sobre todo que hay un camino que ves que claramente está mejorando año a año. O sea, hace 2 años, no sé si Polygon existía, pero
veías más incertidumbre en este aspecto. Yo creo que ahora hay bastante menos, hay soluciones muy buenas. Polygon ya de por sí es bastante buena solución de escalabilidad y sí, parece que va mejorando claramente. La otra parte es la que dices tú, la experiencia de usuario. Y la otra, que para mí también me parece que es la que queda, que la hemos hablado también bastante veces, es el tema de la identidad digital. Bueno, identidad digital y privacidad. Esos son como las 4 cosas que están ahí, que en el momento que se solucione eso, va a ser como el boom. Y la verdad, hay avances en todo, entonces yo soy bastante optimista que durante los próximos 3-4 años esto parece que despega. Y se van a empezar a ver casos de usos reales y potentes. Yo el punto que más me preocupa de los 4 realmente casi es la privacidad, porque al final la experiencia de usuario mejorará porque simplemente es trabajo, entender bien los sistemas, que al final son sistemas súper complejos, y entonces se necesita de tiempo para desarrollar productos con una buena experiencia de usuario. Por ejemplo, hacía 5 años, la experiencia que tienes ahora con Uniswap o con cualquier exchange descentralizado es muy bueno y cada vez se va mejorando mucho. Por ejemplo, DXDI también ha hecho muchos avances en este aspecto. Entonces, veo que claramente se está mejorando también. En cambio, el tema de la privacidad sí que es algo... Está verde. Eso está muy verde, sobre todo porque es casi antagónico al concepto de blockchain. Pero bueno... pero hay cosas. O sí, sea, no es que totalmente. Hay unos primeros approaches, pero es verdad que... Pero es la pata que más coge así, 100%. no hay claramente alguien en producción con una propuesta clara. Sí. Y es verdad que con la identidad digital algo hay, pero no... O sea, más que quizá con lo otro, pero tampoco... Sí, yo creo que principalmente residen en que no hay una privacidad. Exactamente. O sea, algún ejemplo, o sea, también va a ir, pues que parece que es el capítulo del Zero Knowledge, ¿sabes? Pero... O sea, lo que se propone es a lo mejor blockchains L2 que sean privadas y con Zero Knowledge Proof tú puedas pasarlo a un L1, cositas así hay, pero es verdad que es difícil. Es difícil. Polkadot también habla bastante de eso, en tema de sus interchange, pero o sea, sin lugar a dudas ese es uno de los pasos que esperemos que los 3-4 próximos años avancen más porque están más verdes. Porque estas cosas, en cambio, ya... la experiencia de usuario mejora muchísimo, la escalabilidad sí, pero estas 2 cosas aún quedan. Pero bueno, iremos viendo. Para eso estamos aquí también.